Hola, buenas tardes chicos. Vamos a iniciar con el tercer video del tema de cerámicos, sin antes repasar lo que hemos visto hasta este punto. Hemos visto que los cerámicos son materiales que están formados por elementos no metálicos y metálicos, enlazados por enlaces iónicos o covalentes, principalmente covalentes. También vimos que como estamos hablando de enlaces iónicos, los átomos al cargarse con algún tipo de carga se ionizan, teniendo cargas positivas o negativas. Si es una carga negativa, estamos hablando de un anión, y si es una carga positiva, estamos hablando de un catión. Los aniones tienen radios grandes y los cationes tienen radios pequeños. Para poder tener un cerámico cristalino necesitamos de dos cosas, y la primera es que sea eléctricamente neutro el material, y estamos hablando de electronegatividades dentro de ese tema, ¿sí? Para nosotros saber qué tantos enlaces covalentes o iónicos hay en una estructura cerámica, necesitamos el factor la fracción del factor iónico, y bueno, necesitamos para poder obtener ese resultado las electronegatividades de los elementos que forman a ese cerámico. También vimos que la segunda cosa que se necesita está relacionada a la relación que hay entre los radios del catión y del anión, y de hecho tenemos una razón que divide el radio del catión entre el radio del anión para darnos un número menor a 1 que nos va a indicar. Ese resultado nos va a poder ayudar a determinar el número de coordinación, que es el número de aniones que rodean a un catión, ¿sí? Dependiendo de ese número de coordinación, nosotros vamos a tener diferentes arreglos, como parecidas a las cúbicas simples, arreglos de octaédricos, tetraédricos, lineales, triangulares, pero a los cerámicos solamente les interesan los números de coordinación 4, 6 y 8, es decir, arreglos tetraédricos, arreglos octaédricos y cúbicos simples, respectivamente. A partir de eso vimos que los cerámicos se acomodan de formas similares a las estructuras cristalinas que conocemos de los metales. Estas estructuras cristalinas pueden ser hexagonales compactas, cúbicas simples, o por ejemplo cúbicas centradas en las caras, FCCs. ¿Sí? Vamos a tener diferentes tipos de acomodos. Por ejemplo, habíamos dicho que se pueden acomodar como una FCC, pero estamos hablando de un solo átomo en esas estructuras cristalinas. Entonces los cationes se iban a acomodar entre esos intersticios, ya sean octaédricos o tetraédricos, que iban a depender también del número de coordinación. Si el número de coordinación es 6, entonces el intersticio sería octaédrico. Si el número de coordinación es 4, el intersticio sería tetraédrico. A partir de eso, quedamos en que había diferentes estructuras, pero que los cerámicos se parecían a esas mismas. Vamos a ver algunos ejemplos de esas. Vamos al iPad. Para empezar, tenemos las estructuras tipo AX, donde A representa al catión y X representa al anión. También cabe resaltar que dentro de las estructuras AX se tiene una relación catión-anión de 1 a 1. Es decir, que dentro de una celdilla unitaria va a existir el mismo número de cationes que de aniones, ¿sí? Entonces, analizando el primer ejemplo, tenemos esta, que se llama sulfuro de zinc. El sulfuro de zinc tiene intersticios octaédricos. Tetraédricos. Eso quiere decir que el número de coordinación va a ser igual a 4. Como tenemos esta estructura AX, tenemos la misma cantidad de cationes que de aniones. Entonces aquí, ¿cómo se acomodan? Vimos en el
video anterior que generalmente los aniones se acomodan como si fuese la estructura FCC. Por lo tanto, las esferas amarillas serán los azufres, ¿sí? Y las estructuras azules serían los iones de zinc, ¿sí? Por lo tanto, analizando un poquito más esta imagen, tenemos que hay 4 iones de zinc. Por lo tanto, debería de haber 4 iones de azufre. Si nosotros los contamos, podríamos llegar a que da 4, pero como tenemos una estructura tipo FCC, sabemos de entrada que son 4 y se cumple esto, ¿sí? Comprobando los sitios tetraédricos que nos dice el número de coordinación, pues bueno, nosotros vemos aquí cómo se forman los tetraedros y encierran los tetraedros a partir de los iones de azufre y cómo encierran a los iones del zinc, ¿sí? Ahora pasemos a la segunda, que es la estructura de cloruro de sodio. Estructura de NaCl. En este caso tenemos, hagan de cuenta que dos FCCs están encimadas para formar esta estructura. La primera FCC es muy clara, que es la que está formada por las esferas verdes, que en este caso es el ion de cloro, ¿sí? La segunda FCC es un poquito más difícil de ver, pero es la del sodio. Lo único que aquí en esta imagen está como incompleta. Vamos a analizar un poquito la imagen. Si analizamos la parte del cloro, vemos que en el primer plano tenemos 5 iones. En el intermedio tenemos 4 y en el inferior tenemos de nuevo 5. Si nosotros analizamos ahora los iones del sodio, podemos ver que tenemos 4, 5 y 4. Están como invertidas. Para poder observar mejor la FCC formada por el sodio, bastaría con intentar completar la cúbica. Aquí, no soy artista, perdón por el dibujo, pero aquí habría 5 de sodio, 5 iones de sodio, formándose de esta manera, aquí con este cubote, la FCC del sodio. Y ahora sí tendríamos, como en el cloro, 1, 2, 3, 4, 5 en el de arriba, 1, 2, 3, 4 en el del medio y 5 en el de abajo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos número de coordinación igual a 6. Tenemos intersticios octaédricos. ¿Por qué? Porque si primero borro todo esto, dibujamos, tenemos aquí cómo se empieza a formar el octaedro. A partir de los iones de sodio, a partir de los iones de cloro, para encerrar al ion de sodio. A diferencia de este tipo de estructura, vamos a ver otra que es la del cloruro de cesio. Cloruro de cesio. Esta estructura implica también iones de cloro, ¿sí? La única diferencia es de que el catión va a ser el cesio, resaltado con estas esferitas negras, espero se puedan ver, ¿sí? Entonces,
la forma en la que cambia respecto a la anterior es de que el número de coordinación es igual a 8. No hay intersticios octaédricos ni tetraédricos. Aquí simplemente el cesio está rodeado por por 8 iones de cloro. Esto se debe a que el radio iónico del cesio es más grande, por lo tanto puede tocar a más. ¿Sí? A diferencia de este, que el radio del sodio solamente puede tocar a 6. ¿Sí? Estas tres estructuras, tanto la de zinc, sulfuro de zinc, o también conocida como estructura de Blenda, prevalecen los enlaces iónicos. Por otro lado, tenemos estructuras del tipo AMXP. Esto quiere decir que la relación que vaya a haber entre el catión y el anión va a ser completamente diferente de uno a uno. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, como el de la fluorita, cuya fórmula química es esta. Implica calcio y implica flúor. Aquí la relación va a ser 1 a 2, ¿sí? M a P. AP, ahí está. ¿Qué quiere decir que sea una relación 1 a 2? Quiere decir que por cada 2 fluors debe existir un cloro, perdón, un calcio. Analizando la imagen que tenemos aquí, nosotros vemos que cambia un poquito la estructura. Ahora el catión es el que está formando la FCC. Puede suceder eso en las estructuras que vimos arriba, no va a cambiar nada, solamente que es un poquito más fácil de ver en el caso de arriba donde los aniones forman la FCC. ¿Sí? Pero bueno, aquí tenemos que se está formando la FCC con el calcio y dentro de los intersticios debe de existir flúors. Pero deben de existir 8 flúors. ¿Por qué 8 flúors? Porque tenemos, debido a la estructura FCC, 4 iones de calcio. Por el motivo de esta relación, deben de existir 8 iones de flúor. Vamos a contarlos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se cumple. Entonces, vamos a ver ahora este tipo de estructura que cambia y también afecta el enlace. Quiere decir, ¿a qué me refiero con que afecta el enlace? Con que en este tipo de estructuras, así, A1, X2, vamos a tener enlaces covalentes. Es decir, más enlaces covalentes que iónicos, pero aún así es un cerámico. Existen estructuras más complejas, como por ejemplo la que se ve aquí, en el inciso A. Y tenemos este tipo de estructuras es ABX, que quiere decir que tenemos 2 cationes y un anión. Los cationes A y B van a entrar en los intersticios tetraédricos y octaédricos de la estructura. Si nos fijamos aquí, nos podemos dar cuenta que, el verde es magnesio, el morado es aluminio y el rojo es oxígeno. Entonces, los cationes Mg y Al van a estar dentro de los intersticios octaédricos y tetraédricos formados por el catión. ¿Sí? Aquí se puede ver claramente cómo se forman las figuras. Por otro lado, tenemos las estructuras un poquito más complejas como la de la alúmina, que es la de aquí, pero aún así podemos ver que en los intersticios octaédricos se forma
se encuentran, los cationes del aluminio. Entonces, tenemos muchos tipos de estructuras, las vamos a ver diferentes ejemplos a lo largo de los ejercicios, de las sesiones de ejercicios que van a estar en YouTube pronto. Y, pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar en este video, y en el siguiente video vamos a aprender a calcular la densidad de los cerámicos a partir de la estructura cristalina que vayan a tener estos elementos. Así que nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.